¿Te has preguntado si te da mucho temor ser abandonado? Hoy vamos a hablar acerca del apego ansioso y de por qué sientes tanto miedo al abandono. Hola, ¿qué tal mis queridos emocios? Como siempre es un gusto estar con ustedes en este video. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que considero que es súper importante, porque si ustedes pudieran ahí tener un micrófono oculto aquí en mi orejita y saber pues las cosas que llego a escuchar con pacientes que me platican, que me cuentan o que me explican alguna problemática, sabrían que una de las razones que a veces nos puede causar muchísimo dolor, muchísima preocupación o a veces frustración es justamente el tener miedo a que nos abandonen. ¿Ok? Y esto puede explicarse de muchas maneras, pero una forma de explicarlo es desde la teoría de los apegos. Recuerden que el apego tiene que ver con la forma en que nosotros nos vinculamos con el otro, ¿de acuerdo? Y eso quiere decir la confianza, la sensación de amor, de satisfacción que podemos tener tanto en nosotros mismos como en las personas que nos rodean. Hay un tipo de apego al que se le llama apego ansioso y que justamente va a estar relacionado con el temor al abandono y al rechazo. Entonces, cuando esta orejita empieza a escuchar situaciones que tienen que ver con ese temor en diferentes circunstancias, decimos apego ansioso, ¿vale? Ahorita vamos a explicar a qué nos referimos exactamente con eso y, por supuesto, lo más importante, si tú estás en una circunstancia de estas, ¿cuáles serían las recomendaciones al estilo tortuguesco que Fanny Psiquiatra te daría? Y bueno, en primer lugar, ¿qué es el apego ansioso? Como lo mencionábamos al principio, el apego va a estar relacionado con el vínculo y la forma en la que nosotros nos relacionamos con nosotros. Cuando ustedes se sienten contentos con algo, que algo les gusta, que algo lo sienten como molesto, que lo rechazan y demás, bueno, eso justamente es el apego. En general, el apego ansioso, imagínense que la ansiedad siempre la van a relacionar con miedo. Entonces, alguien que de alguna manera, cuando se desarrolló, cuando empezó a crecer, cuando estuvo con sus padres, tuvo miedo o hubo situaciones que no le dieron la seguridad suficiente, va a llegar a desarrollar este tipo de apego ansioso. Literalmente, me da miedo que algo pueda estar mal. Ahora, si desglosamos esto, ¿cuáles son las 3 características principales del apego ansioso? Agarren su plumita y vean si ustedes están en alguna de estas. Primera, necesidad de aprobación constante. Sí, emocios. O sea, todos en algún momento necesitamos la aprobación. O sea, se los juro. Alguien que me diga, no, a mí no me importa. O sea, no nos gusta que nos digan que no o no nos gusta sentirnos rechazados. Pero cuando hablamos del apego ansioso, vamos a decir que realmente, o sea, necesito la aprobación de los demás y que por alguna razón, si a lo mejor siento o me imagino que me van a decir que no, que ya no me van a querer, que a lo mejor algo no les va a gustar, puede ser que yo haga cosas o deje de hacer cosas que realmente yo deseaba, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho ojo. Segunda característica, miedo intenso al abandono o el rechazo. Ok, tal cual, ¿no? Cuando nosotros podamos decir, oye, es que esta persona ya no me va a querer. Y fíjense, tenemos que pensar en la sobreexpresión. Vamos a suponer un ejemplo. Está una pareja, están platicando y de repente uno de los dos recibe una llamada y se pone a contestar, ¿no? Y entonces la otra parte dice, no inventes, ya no me quiere, ya no quiere contestarme, a lo mejor ya no le interesa de alguna manera lo que le estoy platicando, bla, 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 bla. ¿Se dan cuenta? Hay una sobreexpresión, porque a lo mejor en otro escenario diríamos, pues tuvo una llamada y no pasa nada, pero a lo mejor si yo ya estoy a la expectativa de que, oye, no le va a importar lo que yo le digo, oye, es que a lo mejor ni siquiera quiere estar conmigo, etcétera, entonces podemos nosotros magnificar la situación y de alguna manera también sobreexpresar nuestra reacción. Porque entonces a lo mejor me pongo a llorar desesperadamente, a lo mejor me enojo y entonces le hago una mala cara, a lo mejor me salgo de la habitación y digo, a esa persona ni siquiera le interesa, etcétera, ¿no? Entonces, siempre que ustedes puedan ver este tipo de respuestas a veces aumentadas ante algo que podría relacionarse con rechazo, sea o no, son datos que nos están hablando de este apego ansioso. La tercera característica va a ser una tendencia a sobreanalizar las relaciones.
Y sí, aquí les voy a recomendar el video de los pensamientos negativos, porque se los juro, acuérdense que cuando les hablo, por ejemplo, de ansiedad, les digo, es que sí, o sea, la ansiedad nos hace que se nos ocurra todo lo peor del universo. Bueno, en el apego ansioso también eso va a ser muy común. O sea, si por ejemplo yo digo, no, pues me invitó un chico al cine, ¿no? Y entonces uno diría, ay, qué padre, pues es que a lo mejor le gusto, le caigo bien, o le gustó la película, o sea, lo que ustedes se les imaginen. Pero imagínense si lo que ustedes se imaginen, pero si mi escenario, mi forma de pensar es, ay, no inventes. O sea, entonces me invitó porque, pues, ¿será que le caigo bien? O a lo mejor no le caigo bien, o a lo mejor no llega la película, o a lo mejor lo que quiere es que yo le pague el cine, o a lo mejor es porque no había otra persona que fuera con él, pero realmente no quiere ir conmigo al cine porque no le gusta. Y empiezo yo a darle 20,000 vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Algo que podría ser lineal, eso nos habla a ese sobrepensamiento. Entonces, si ustedes son de los que les dan chorrocientas mil vueltas a las cosas, puede ser un foquito rojo de ese apego ansioso porque está relacionado con la inseguridad. Ahora, ¿qué onda, Fanny? ¿Por qué? ¿No? O sea, ya me dijiste, yo le tengo miedo al abandono, le pienso y le pienso las cosas, magnifico las situaciones, pero ¿por qué me pasa a mí? Quiero que me digas por qué. Bueno, en general, acuérdense, no hay tampoco explicaciones al 100% lineales, pero hay dos cosas que tú tienes que analizar en ti si tienes este tipo de problemas. En primer lugar, hay que ver, sí, las relaciones con nuestros padres. Acuérdense que nuestro primer vínculo amoroso y la primera persona en este mundo con la que aprendemos a amar es justamente con la figura materna. Y digo figura materna porque en nuestro actuar o en nuestra vida, a lo mejor aunque nosotros hubiéramos crecido en un hospicio o en alguna situación así, vamos a ser una figura materna, va a haber alguien que va a cumplir esa función y a lo largo de nuestra vida vamos a tener muchas figuras maternas, ¿ok? Pero esas relaciones amorosas iniciales van a tener mucho que ver con este afecto. Si por alguna razón a lo mejor tuvimos una mamá que pues era fría o que a lo mejor estaba deprimida y no se podía relacionar con nosotros o estaba muy ansiosa o tenía muchos problemas dentro de su dinámica familiar, con la pareja, tenía alguna adicción, infinidad de situaciones que pueden pasar. Eso pudo haber de alguna manera marcado la forma en la que nosotros nos empezamos a relacionar con el otro, porque tal cual comenzamos a vivir en la incertidumbre. ¿Y qué tal si mi mamá se va? ¿Y qué tal si mi mamá ya no me quiere? ¿No? ¿Qué tal si mi mamá de repente un día desaparece? O sea, tal cual. Hay muchas cosas que el niño puede empezar a imaginar y empezamos a tener, ¿no?, esta forma de vincularnos con el otro. Así es que siempre algo que sirve muchísimo es como ir viendo, a ver, ¿cómo me llevaba yo con mi mamá, con mi papá? ¿Cómo era la relación? ¿Cómo me sentía con él o con ella? A veces no propiamente los hechos, sino más bien las sensaciones que me causaban. Y ahí puedo empezar a entender hacia dónde va o por qué es que ahorita me siento como tan temerosa, tan temeroso ante la relación con los demás. Y bueno, como sería lógica, la segunda cosa que puede ser muy frecuente es que tengamos tal cual experiencias de abandono o de rechazo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, hay situaciones tanto familiares, ¿no? Algún padre ausente, acuérdense que las familias monoparentales hoy en día es el pan de todos los días. Eso no significa que todas las personas que crecieron en una familia monoparental, es decir, que mamá o papá no estuvieron, vayan a tener un apego ansioso, pero a veces puede llegar a ser un factor de riesgo. Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta el bullying. Yo les he platicado muchísimo que el bullying es algo que, de veras que puede llegar a marcar la vida, porque cuando somos niños, o sea, somos muy sensibles, o sea, no tenemos todavía todo nuestro yo desarrollado y eso hace que alguna cosa pueda vivirse de una manera mucho más intensa. Entonces, si a lo mejor nosotros, pues a lo mejor en nuestra casa las cosas estaban bien, pero en la escuela nos acosaban o vivíamos situaciones violentas en otros contextos, eso puede hacer que nosotros hagamos un apego ansioso porque siempre tenemos miedo a, oye, no inventes, es que igual y no me quieren, igual y les caigo mal, igual y no quieren ser mis amigos, etc. Y bueno, antes de que continuemos y lleguemos a las partes más importantes de eso, cómo afecta a nuestras relaciones actuales y por supuesto qué podemos hacer, como siempre, mis queridos emocios, les recuerdo suscribirse al canal. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Fanny Psiquiatra y en específico aquí en YouTube. Denle clic en la campanita para que siempre sepan cuando tenemos un nuevo video. Y bueno, pues sí, o sea, ya hablamos que el pasado, que si la familia, que si los papás. ¿Y ahora qué no? O sea,
¿Cómo es que regularmente a las personas que tenemos un apego ansioso, esto nos puede afectar en nuestra vida cotidiana? Va a haber 3 circunstancias que llegan a ser muy frecuentes y quiero que tú también tengas ojo y veas si a ti te está pasando. Por ejemplo, la primera, tener una alta dependencia emocional. Y siempre hago hincapié en que todos de alguna manera dependemos emocionalmente de los otros. O sea, alguien que diga, no me importa nada en este mundo. O sea, no va por ahí. Todos de alguna manera tenemos cierta, pues sí, dependencia hacia lo que los demás piensen y digan. Pero en general vamos a poder tener una dependencia emocional mayor. O sea, las personas que tienen apego ansioso va a ser muy alta y literalmente pueden dejar de hacer cosas, hasta cosas que deseaban muchísimo, con tal de no perder a la otra persona. Segunda, estos celos me hacen daño. Celos excesivos. Las personas en general que son muy celosas puede ser que se identifique con el apego ansioso. ¿Por qué? Porque yo tengo la idea de que me van a dejar, de que no me van a querer, de que me van a abandonar. Entonces, no inventes, o sea, puede pasar cualquier cosa. Entonces, personas muy celosas pueden llegar a ese tipo de apego y ya dijimos, tiene mucho que ver con este miedo al abandono. Y por último, sí, muy desconfiados, ¿no? Personas muy desconfiadas que alguien diría, pues qué bueno, ha de ser policía, que el policía sea ahí el desconfiadote. Bueno, sí, pero en la vida cotidiana de Mocios, a veces hay cosas que dicen, no, pero es que, o sea, no había una razón para que fuera tan desconfiada, tan desconfiado, podía confiar en un amigo, en una pareja, en un familiar, etcétera. Y son personas que literalmente dicen, no, siempre algo me va a pasar, me van a robar, me van a mentir, me van a dejar, bla, 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 ¿no? Entonces, personas muy desconfiadas, muy paranoides, muy quisquillosas, pueden estar relacionadas con este apego ansioso. ¿Por qué? Porque le tienen mucho miedo a ser traicionados, a que les abandonen, entonces se hacen súper desconfiados. Ahora, ¿qué hago, Fanny? O sea, ya me identifiqué, yo soy bien celoso, yo soy bien desconfiado, he tenido muchos problemas porque siempre siento que me quieren dejar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero de cajón, Mocios, lo que tienen que hacer es tomar, ya dirían, tomar esa pastilla. Pues no, hoy no vamos a hablar sobre chochos, ¿no? O sea, el apego ansioso no se quita con medicamentos, ¿ok? Es importante que ustedes acudan a psicoterapia, ¿vale? Recuerden que la psicoterapia va a ser un tipo de tratamiento basado en la palabra, que aunque existen muchísimas estrategias, siempre va a estar relacionada con el autoconocimiento. Entonces, tú tienes que cacharte. Si ahorita ya le hiciste clic, clic, clic con varias de las cosas que te dije en el video, algo está pasando en tus relaciones y es importante que lo trabajes en psicoterapia, que te entiendas más. Y no para agarrar y decir, sí, 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 mi mamá tuvo la culpa, sí, 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 mi papá la tuvo. No va por ahí, sino más bien pensar, oye, ¿qué voy a hacer yo hoy que tengo mi pareja, que a lo mejor tengo un problema con mi hermano, que tengo mis hijos, que me quiero casar? Lo que ustedes se imaginen, bueno, ¿qué voy a hacer para que pueda yo llevar mejor mis emociones, para que pueda entenderlas mejor? Así es que la psicoterapia va a ser indispensable. Segunda cosa, tienen que trabajar en el amor propio y la autoestima. Se puede hacer desde la psicoterapia, es algo que se hace desde la psicoterapia con el entendimiento, pero también es algo que pueden hacer de manera individual. Es importante que de forma conjunta, cada que ustedes vayan a hacer algo, que de repente se empiecen a cachar en ese rollo de, oye, no, es que sí soy bien desconfiado, oye, le acabo de hacer un panchazo de celos a mi novio. Bueno, vean por qué, ¿no? Y muchas veces esto les va a llevar a entender que a lo mejor es algo que tiene que ver conmigo, que yo no me sentía bien, que a lo mejor yo me sentía triste, que yo sentía que me podían abandonar, que estaba desconfiada, y entonces tengo que empezar a trabajar en mí, en aceptarme, en quererme, en amarme, ¿de acuerdo? Tengo que sentirme bien conmigo mismo antes que con cualquier persona. Si nosotros trabajamos en nuestra persona, en nuestro ser individual, las cosas van a ir mucho mejor, ¿vale? Cositas sencillas que pueden hacer todas las mañanas: agradezcan a ustedes, al mundo, a la vida, literalmente, qué cosas tienen positivas. Si ustedes son de las personas que les cuesta mucho trabajo ver sus cualidades y que siempre dicen, se me encuentro y me acuerdo de mis 20,000 defectos, todos los días pónganse a la tarea de escribir 5 cualidades, escríbanlas. Se los juro, eso les va a permitir traerlas, abstraerlas del pensamiento, escribirlas, leerlas y tenerlas con una realidad. El día de mañana, cuando tengan una libretita llena de todas las cualidades que ustedes se atrevieron a ver en ustedes mismos, de verdad que les va a servir mucho. Así es que no lo echen en saco roto y les prometo que les voy a hacer un videíto específico con muchas estrategias para mejorar autoestima y autoconocimiento
me quedo esa tarea, pero estas dos estrategias me gustan muchísimo. Y por último, por supuesto que es parte de la psicoterapia, pero es importante trabajar en cuanto a la comunicación y la expresión de las emociones. Acuérdense que cuando hablamos de este apego ansioso, vamos a decir que vamos a tener una facilidad para sobreexpresar las emociones. Y muchas veces nos vamos a enojar intensamente, nos vamos a entristecer intensamente. Entonces tenemos que empezar primero a cacharnos y a decir, oye, no inventes. O sea, ese show, ese pleito que me acabo de echar con mi pareja, o sea, ¿era para que tuviera esa magnitud? O a lo mejor yo de alguna manera lo viví de una manera más intensa, ¿ok? Quiero que lo empiecen a ver hacia ustedes mismos. A lo mejor ahorita todavía no vayan con la pareja y díganle, ay, discúlpame, porque, o sea, se va y se aumenta la culpa y demás, pero sí empiecen a ver en ustedes y tengan una grafiquita, ¿no? A ver, ¿qué tanto me enojo? O sea, ¿vale la pena o es justificable la magnitud del enojo en esta situación? Y se empiezan a entender a ustedes mismos, ¿de acuerdo? Si ustedes empiezan a tener esta evaluación de la intensidad de las emociones, es algo que les va a ayudar muchísimo y es el primer paso para poder entenderlas y al mismo tiempo el poder regularlas. Entonces, un ejercicio importantísimo, definitivamente otro videíto que les voy a traer, ejercicios para regular las emociones, pero lo primero, identifíquenlas, siempre vean la magnitud y después háganse la pregunta, ¿esta magnitud, esta intensidad es proporcional al hecho? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Eso va a servir muchísimo. Y bueno, mis queridos emocios, espero que este video les haya servido muchísimo. Para todos los que habían escuchado acerca del apego ansioso, espero que esta explicación al estilo Fanny Psiquiatra les sirva. Como siempre, así como en muchas otras cosas, les diría que esto va al estilo tortuguesco. Si ustedes se identifican con el apego ansioso, pues es importante que empiecen a trabajar en conocerse a sí mismos, que empiecen a acudir a psicoterapia, que vean esas cuestiones que decíamos de regulación de emociones, de entendimiento, de autoconocimiento, de quererse a sí mismos, pero que también no se me desesperen, tengan muchísima paciencia, váyanlo haciendo poco a poco, porque recuerden que en esta vida la persona con la que tienen que tener la mejor relación y sentirse mejor es con ustedes mismos. Así es que no lo echen en saco roto. Les mando un beso, un abrazo. Yo soy Fanny Psiquiatra. Gracias por suscribirse al canal. Los quiero muchísimo y por supuesto nos vemos en el próximo. Bye.